Padre del cielo, Dios de amor, Dios lleno de misericordia, Señor. Te damos gracias por el privilegio que tenemos una vez más, Señor, de estar juntos para adorarte, para exaltarte, para declararte que solo tú eres digno, que tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Señor, venimos ante ti, Señor, a tus pies, con hambre y sed de ti, Señor. Amamos, Señor, tu presencia, amamos todo de ti, Señor. Solo tú eres digno, Rey. Aleluya. Oh, sí, Señor. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia.
corazones en esta tarde, en este día, para recibir lo que vos tenés para cada uno de nosotros, Señor. Llevamos cautivo todo nuestro ser, todo nuestro pensamiento, Padre, nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra en este día, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, toma control absoluto, bendice a aquel que va a traer tu palabra, dale autoridad, palabra del cielo, Señor. En el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Que la paz del Señor reine hoy en nuestros corazones y siempre, que lo tengamos cerquita a Él como para poder tener esa paz que viene de parte de Él y que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a comenzar con el mensaje de esta tarde y quiero compartirles una palabra que Dios puso en mi corazón y que espero que sea de bendición para cada uno de ustedes como lo fue también para mí. Y vamos a leer en el Salmo 34 desde el versículo 11 al 14. En la Nueva Traducción Viviente lo tengo aquí. Dice: vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieren vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Y esta pregunta que tiene el versículo 12 dice: ¿quieres vivir una vida larga y próspera? ¿Y quién de nosotros no quiere tener una vida larga y próspera? Una vida en la que esa abundancia, que no tiene que ver con lo económico, sino con todos los aspectos de la vida, pueda estar con nosotros. Y bueno, la palabra de Dios tiene la clave para esto. Nos dice: refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Nos exhorta a que nos apartemos del mal y que hagamos el bien, que busquemos la paz y que tratemos de mantenerla. Y en esto se basa el mensaje de esta tarde, en hacer el bien. Hacer el bien es lo que el Señor puso en mi corazón. Los cristianos estamos en el mundo para dar fruto y hacer las cosas que no hace el mundo, que solo las podemos hacer nosotros, porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Dice el versículo 6 de Gálatas, el versículo 9 del capítulo 6, de Gálatas. Así que no nos cansemos de hacer el bien, y a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Otra palabra de la Biblia que nos exhorta, así como el Salmo 34, a apartarnos del mal, a hacer el bien. Y encima nos dice que cosecharemos numerosas bendiciones. Pero nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. Se trata de esto, de no desmayar, de no perder las fuerzas, de no perder el ánimo, de estar dispuestos a hacer el bien en todo momento. Y hay muchas personas en la Biblia que nosotros podemos leer sus historias y saber que ellos hicieron el bien sin esperar tener un beneficio propio. Porque a veces podemos hacer bien en algo, pero también salir beneficiados por eso. Pero hay personas que desinteresadamente han hecho el bien y han sido bendecidas grandemente. Una es la historia de José, que habiendo sido, José el hijo de Jacob, habiendo sido vendido por sus hermanos como esclavo, habiéndola pasado muy mal en Egipto porque fue vendido como esclavo, él hacía las cosas bien y pudo ser el principal del jefe del ejército del faraón, que era Potifar, y por sus acciones Potifar le fue dando cada vez más lugar, por su lealtad, y él no se cansaba de hacer el bien. Así y todo, la esposa de Potifar mintió acerca de él, dijo que quiso abusarse de ella
y lo pusieron preso injustamente. No era verdad lo que la mujer decía, pero así todo, él nunca se apartó del Señor y nunca dejó de hacer el bien. Y tuvo a su tiempo esa cosecha de bendición grande, porque en el tiempo que él pudo hablar de los sueños del faraón, explicarle al faraón cuáles eran los significados de sus sueños, él fue creciendo en todo lo que faraón le delegó y llegó a ser una persona muy importante en Egipto. Hay otras personas también, como Moisés, que habiendo nacido como príncipe, ¿no? Porque en realidad él era hebreo, pero lo crió la princesa, la hija del faraón, y él podía haberse quedado en una posición muy cómoda como príncipe, pero sin embargo él tenía en su corazón esa defensa por su pueblo y fue por eso que tuvo que huir de Egipto, porque él mató a un egipcio y tuvo que huir para que el faraón no lo matara. Así que él se va a Madián y vive allí, se casa y está criando las ovejas de su suegro Yetro y dice que en un momento se le aparece Dios en una zarza ardiente hablándole y le dice que él tiene que ir a rescatar al pueblo hebreo de los egipcios, que él va a ser el que los va a liberar. Y si bien Moisés puso excusas, ¿no? Porque yo no sé hablar, porque yo cómo voy a hacer y qué le voy a decir al faraón, y fue poniendo excusas delante del Señor, no dejó de obedecerle y hizo lo que Dios le mandó. Él fue el que pudo liberar al pueblo, y él no tenía ninguna necesidad de hacerlo, pero obedeció a la palabra de Dios e hizo el bien, hizo el bien para ese pueblo porque lo sacó de la esclavitud. Tenemos la historia de Josué también, que él fue una mano derecha, diríamos, de Moisés, todo el tiempo acompañándolo en el desierto con ese pueblo tan terco, tan cabeza dura, que siempre volvía al pasado y que siempre estaba pensando en que era mejor lo que habían vivido antes en Egipto, porque acá le faltaba la carne, porque acá le faltaba, en el desierto faltaba el agua, y siempre con esa queja, pero Josué siempre fiel, ayudando a Moisés. Y después de que Moisés muere, Dios le encarga a Josué que sea el que entre a la tierra prometida con ese pueblo. Y cuán grande responsabilidad fue para Josué. Y también podía haberse negado, también podía haber mirado para otro lado, pero evidentemente su corazón estaba al servicio de Dios, su corazón estaba dispuesto a hacer el bien. Y es así que Josué cruza con ese pueblo terco el río Jordán y entra a la tierra prometida. Tenemos a Esther también, una mujer que siendo hebrea fue elegida reina y que se podía haber olvidado de todo lo demás porque ella disfrutaba de una hermosa posición en el palacio. Sin embargo, cuando su tío le cuenta que hay un complot para matar a todo el pueblo, aniquilar a todo el pueblo judío, ella se juega la vida porque se presenta delante del rey sin que el rey la llame para poder abogar por su pueblo, para poder tener una estrategia para que el rey cancele ese edicto de aniquilar al pueblo judío. Y bueno, fue también una entrega, fue una manera de hacer el bien, porque ella se olvidó de todo, de su posición de reina, de sus beneficios, por poder ayudar a su pueblo. Y miren si fue importante, porque si ese pueblo hubiese sido aniquilado en ese momento, no hubiese llegado el Mesías descendiente de ese pueblo a nuestras vidas. Y a mí particularmente hay una historia de la Biblia que me gusta muchísimo, que está en el libro de Ruth, en la que hay distintas personas que por hacer el bien recibieron esos beneficios y esas bendiciones numerosas de las que habla Gálatas 6:9. Esta historia habla de Noemí, de una mujer que junto con su esposo se van a vivir al pueblo de Moab. Ellos tienen 2 hijos, los hijos se casan en ese lugar
y con mujeres extranjeras. Y lo que sucede es que el esposo de Noemí muere y al poco de ese tiempo que había muerto el esposo también mueren sus hijos. Claro, imagínense la angustia de Noemí viviendo en un pueblo extraño porque no era su pueblo, quedó sola, desprotegida en ese tiempo, la mujer viuda y sin hijos, quedaba totalmente desprotegida, pero evidentemente ella había sido una buena mujer y había hecho el bien, en especial con su familia y evidentemente con sus nueras, porque ella les habla a sus nueras y les dice que se quiere volver a su pueblo, que se va a volver a Israel. Y sus nueras quieren ir con ella, deciden acompañarla, no quieren abandonarla. Y eso es la consecuencia de lo que ella sembró en las vidas de sus nueras. Por eso decimos que yo siempre soy una convencida de que cada uno cosecha lo que siembra. Y Noemí cosechó en ese momento lo que ella había sembrado en sus nueras. Quisieron acompañarla. Ella trató de convencerlas muchísimas veces de que la dejaran ir sola, de que ellas se volvieran a las casas de sus padres para rehacer sus vidas, porque ella no tenía otros hijos para darles. La costumbre de ese tiempo era que si se moría un hijo varón y tenía una esposa, si esa madre tenía otro hijo varón, era el que se iba a casar con esa mujer para continuar con la heredad. Pero Noemí le dicen, yo no tengo otros hijos, y si me casara ahora y tuviera hijos ahora, hasta que ellos crezcan, ustedes no pueden esperarlos para poder casarse con ellos. Así que vuélvanse con sus padres, vuélvanse a su pueblo. Y bueno, parece que Orfa, que era una de las nueras, decide hacer lo que Noemí le dice, pero la otra nuera, que era Ruth, le dice, yo no te voy a dejar, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, te voy a acompañar siempre. Y a Ruth no le importó la pobreza que Noemí tenía en ese momento, porque estaba totalmente desprotegida, se había quedado sin marido y sin hijos, era una viuda desprotegida, pero ella decidió acompañarla. No le importó si Noemí iba a dormir en una casa, o iba a dormir en una tienda, o iba a dormir debajo de un árbol, no importó, porque ella quiso hacer ese bien con su suegra, de acompañarla, de estar con ella, y dejó todo su pasado, su pueblo, sus padres, sus dioses, para acompañar a Noemí en esta nueva etapa. Y es maravilloso lo que pasa después, porque a mí me encanta esta historia, porque también tiene una historia de amor, porque después que viven Noemí y Ruth juntas, bueno, Ruth empieza a trabajar juntando las espigas de los campos. Dice que los labradores, los que tenían campos, tenían que sembrar en unas franjas a los costados para que los pobres pudieran recoger de allí algunas espigas para su sustento. Era una ley mosaica esto. Y el dueño de ese campo era Boz, se llamaba Boz, y él hacía esto que la ley mosaica decía, así que tenía esas franjas como para que los pobres juntaran sus espigas. Y bueno, todos los días Ruth iba a juntar para el sustento de ella y de su suegra. Así que, bueno, con el tiempo, no voy a contar todos los detalles, pero con el tiempo surge la historia de amor entre Boz y Ruth. Y bueno, y esto es maravilloso, porque Ruth se casa con Boz y recibe ese bien de parte de Boz, ¿no? Porque él también era un hombre que estaba dedicado a hacer el bien. Lo hacía por los pobres y lo hizo también por Noemí y por su nuera, que se casó con Ruth, y fue una gran bendición para esta mujer que era viuda, sola, con su nuera. Se convirtió en su protector, en su ayuda, y después tuvieron un hijo, ¿no? Y a ese hijo le pusieron por nombre Obed. Y lo maravilloso de esto es que Noemí, que había sido una buena persona, que había cosechado bien en su vida, recibe después a este nieto con tanta alegría. Dicen que Obed significa adorador. Ese es el nombre que le pusieron al hijo
de Ruth y de Boz. Quiere decir adorador. Y Noemí gozó con ese nieto muchísimo, disfrutó de esa criatura muchísimo. Dice que las vecinas se admiraban de cómo Noemí disfrutaba de ese nieto. Así que volvieron estas numerosas bendiciones de las que habla Gálatas 6:9 a la vida de Noemí, por su bondad, por hacer el bien. Y esta historia es maravillosa porque habla de 3 personas que hicieron el bien y de cuánto beneficio recibieron. Pero aún así yo digo que hubo muchas otras personas que hicieron el bien en la Biblia y no recibieron beneficio. Si nosotros hablamos de los profetas, hablamos de los discípulos, no tuvieron buenos finales muchos de ellos porque hicieron el bien, llevaron la palabra, ayudaron, hicieron milagros por los necesitados, pero después fueron muertos, sacrificados, apedreados. Pero ¿saben qué? Tenemos que pensar que somos peregrinos en esta tierra, que estamos de paso y que a veces vamos a recibir los beneficios numerosos que Dios tiene para nuestras vidas, pero en otras ocasiones nos espera la corona de gloria, nos espera la vida eterna, esa vida incorruptible, esa vida que los cristianos esperamos con ansias, porque sabemos que no va a haber llanto, que no va a haber enfermedad, que no va a haber sufrimiento y que vamos a estar gozándonos y alabando al Señor en todo tiempo. Y hablando de hacer el bien, ¿qué mejor ejemplo podemos encontrar en la Biblia de una persona que hizo el bien a todos? Y sabemos que ese fue Jesús. Dice el libro de Hechos en el capítulo 10, versículo 38. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y sí, si de alguien podemos hablar de que hizo el bien en este mundo, es de Jesús. Es de Jesús. Esa frase cortita del versículo de Hechos que dice Jesús anduvo haciendo el bien, resume la cantidad de milagros, la cantidad de beneficios que Él derramó sobre la gente de ese tiempo. Sanó, consoló, restauró, resucitó a los muertos. Cuántas y cuántas cosas hizo Jesús mientras estuvo en este mundo. Y sigue haciendo hoy, a través del poder de su Espíritu Santo. Y yo miré la novela de Jesús, no sé cuántos la habrán mirado, pero la verdad es que la novela ejemplificaba en forma visual la vida cotidiana de Jesús. Nos mostraba de una manera práctica, de una manera visible, tangible, cómo era la vida diaria de Jesús. Y parecía una cuestión de un ser inagotable, ¿no? Porque era todo el tiempo la gente lo seguía, todos los días hacía milagros, todos los días hablaba de la palabra, todos los días viajaba de un pueblo al otro. Tal vez si lo leemos en la Biblia no lo terminamos de entender la trayectoria, ¿no?, de ese tiempo que Jesús hacía, pero a mí la verdad es que verlo en la novela me mostró más claramente todo el movimiento que Jesús hacía, de Capernaum a Belén, de Belén a Jerusalén, y bueno, y idas y vueltas, y todo el tiempo hablando en las sinagogas y hablando en el templo, en distintas oportunidades, y haciendo milagros y obras de bien para todos los que estaban a su alrededor. Y ni que hablar de su muestra de amor mayor, ¿no? Porque Él tuvo una muestra de amor y de hacer el bien por la humanidad que no tiene comparación con la de nadie y con la de nada en el mundo. Él fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Él dio su vida como cordero llevado al matadero. Él dio su vida por vos y por mí,
para que pudiéramos conocerlo, para que pudiéramos llegar a la presencia de Dios sin ningún sacrificio más, porque el último sacrificio lo hizo Él en la cruz, por nosotros, para que pudiéramos relacionarnos con Dios, para que pudiéramos relacionarnos con el Padre. Así que esa fue la gran muestra de amor y de hacer el bien que dio Jesús su vida por la humanidad. Y esta vocación de Jesús de hacer el bien se la dejó a sus discípulos, se la dejó a los 11, después de que resucitó y antes de ir al cielo. Él le dice en Juan capítulo 20, versículo 21, le dice a sus discípulos: la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Le dijo Jesús eso a sus discípulos. ¿Y saben qué? Hoy nos los está diciendo a vos y a mí. Nos está diciendo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. No fue un legado que le dejó solamente a los 11, es un legado que nos dejó a nosotros hoy, de que hagamos el bien, sin tener que esperar nada a cambio, que lo hagamos por amor a Él. Que lo hagamos por amor al prójimo, que hagamos las cosas buenas para los demás. Es un legado que Jesús nos dejó. Y como cristianos no podemos hacer oídos sordos a esto, no podemos mirar para otro lado. Él murió por nosotros y nosotros tenemos que hacer el bien porque Él nos dejó ese mandato. Y nuestra manera de hacer el bien puede ser de muchas formas. A veces podemos dar una palabra de ánimo, a veces podemos ayudar a alguien en una situación difícil, podemos prestar el oído a alguien que necesita ser escuchado, podemos acompañar al que sufre, podemos visitar a un enfermo y hasta podemos dar el asiento en el colectivo y estamos haciéndole el bien a alguien. Son ilimitadas las posibilidades que tenemos como seres humanos para hacer el bien a los que nos rodean, ilimitadas. Pablo nos exhorta en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Vamos a leerlo de nuevo. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Y Dios nos habla continuamente de esto en su palabra. Es una enseñanza que está en la Biblia desde los primeros capítulos hasta los últimos capítulos, de que hagamos el bien. Nos habla de esto a través de su palabra. A veces nos habla de esto a través del comentario de otra persona, de alguien que se nos acerca y nos hace un comentario y nos está mostrando Dios a través de eso que tenemos que hacerle el bien a alguien. A veces nos habla a través de las circunstancias y a veces nos habla desde nuestro corazón, desde esa parte interna de nuestro ser que nos está diciendo que tenemos que hacerle el bien a alguien, que nos está hablando el corazón a nosotros mismos, desde lo profundo de nuestro ser. Y por supuesto que Dios nos habla a través de su palabra y, como yo les decía, a veces a través de personas, circunstancias o de nuestro sentir profundo en el corazón. Pero en estas últimas tres cosas que digo, las circunstancias, lo profundo de nuestro corazón, las otras personas, nunca va a estar en contra de lo que dice su palabra. Nunca va a estar en contra de las enseñanzas de la Biblia. Siempre el Señor nos va a hablar a través de otras personas, de circunstancias, de nuestros propios sentimientos, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y tenemos que pedirle al Señor que nos muestre qué quiere de cada uno de nosotros, qué quiere que hagamos por los demás. Miren, tenemos que poner en acción lo que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que poner en movimiento
lo que nosotros aprendemos de su palabra. Cuando nosotros evangelizamos a alguien o le hablamos del Señor a alguien, es muy importante nuestro testimonio. Lo que nosotros hacemos, lo que pusimos en acción. Eso habla más que 1000 palabras. Tiene un peso muchísimo más importante que las palabras. Todas nuestras actitudes que avalen lo que estamos hablando, que fortalezcan eso que estamos hablando. Y esta fue un arma muy poderosa en la iglesia del primer siglo. Los que vivieron en ese tiempo recibieron el poder del Espíritu Santo cuando estaban reunidos en el aposento alto, ¿recuerdan? Pero transformaron ese poder que habían recibido en el Espíritu Santo, lo transformaron en el poder de las buenas obras. Y haber transformado ese poder del Espíritu Santo en buenas obras hizo que de ellos emanara una luz que transformó al mundo que los rodeaba, a ese primer mundo, a esa iglesia del primer siglo, a ese tiempo. Fue la verdadera luz que iluminó ese mundo del primer siglo. El buen testimonio es el resultado de una vida transformada y refleja el carácter de Cristo. Miren, si a esas personas que recibieron el Espíritu Santo y lo transformaron en obras buenas en ese primer tiempo de la iglesia, los visitaba alguien en su vida diaria, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, cayera así de sorpresa en sus vidas, un día de la semana, de seguro los iba a encontrar en las actitudes que un cristiano debe de tener, en verdad, en amor, en honestidad, en decencia. Seguramente los iban a encontrar así. Y eso era lo importante, eso era lo que trascendía en ese tiempo, que las actitudes de esas personas eran vistas por los otros y veían esas vidas transformadas. El estilo de vida fue lo que impactó al mundo conocido de esa época. El estilo de vida de los cristianos fue el que impactó al mundo conocido de esa época. Y nuestro mundo actual necesita con urgencia de personas que impacten por su testimonio. Nosotros somos los que tenemos que impactar con nuestro testimonio. Tenemos que mostrar amor, tenemos que mostrar todo lo bueno que Dios puso en nuestra vida, tenemos que poder transmitírselo a otros, tenemos que poder enseñárselo a otros, ponernos en movimiento, hacer las cosas desinteresadamente, porque eso es lo que la gente ve y eso es lo que transforma las vidas, eso es lo que conmueve a los que nos rodean. A veces no resulta tan complicado ayudar a alguien como vencer la inercia de empezar con esa ayuda, ¿no? Porque a veces estamos tan así como relajados que vemos que alguien necesita ayuda y nos cuesta ponernos en movimiento. Y pensamos, bueno, pero ya alguien lo va a ayudar. Tenemos que vencer eso, porque cuando vencemos esa inercia es cuando nos ponemos en movimiento y podemos bendecir a otras personas. No es tan difícil ayudar como vencer esa inercia. Tengo un comentario que hizo María Teresa de Calcuta y me pareció muy hermoso y quería contárselos. Dice, no debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor o más feliz. Qué lindo esto, de que todos los que se nos acercan puedan irse de al lado nuestro, sintiéndose mejor o más felices, por un comentario que le hagamos, por una ayuda que le demos, por el ánimo que le brindemos. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 25, desde los versículos 34 al 40. Miren, estaba Jesús enseñando parábolas en ese momento y después les enseña a los discípulos de que Él va a separar a los buenos de los malos, ¿no? Y lo ejemplifica diciendo que va a separar a las ovejas de las cabras. Y entonces dice que
a las ovejas las pondrá a la derecha y a las cabras las pondrá a la izquierda. Y entonces sigue así en el versículo 34 enseñando Jesús y dice, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Así que esta es una enseñanza hermosa que Jesús les dejó en ese momento a sus discípulos, les estaba enseñando a través de parábolas, les enseña con esta palabra que todo lo que nosotros podemos hacer aún por el más pequeñito lo estamos haciendo por el Señor. Es nuestra manera, es la manera tangible de mostrar nuestro amor a Dios, el servir a los que tenemos a nuestro alrededor. Y recibiremos lo que antes les decía, ¿no? Esa herencia que dice aquí, dice, van a recibir su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Esto es maravilloso, porque es una promesa de Dios, que si nosotros hacemos su voluntad y hacemos por los demás lo que podamos y esté a nuestro alcance, vamos a recibir esa herencia, ese reino preparado para nosotros desde la creación del mundo. Y como al principio les leía Gálatas 6:9, dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No nos demos por vencidos para alentar, para ayudar, para bendecir, para visitar, para hablar. Hoy más que nunca es un tiempo de pandemia, un tiempo en que hay muchísima gente que está sola en su casa, gente mayor que tiene temor de juntarse con sus hijos, que se encuentra en una situación, muchísima gente en una situación de pobreza porque se han quedado sin trabajo. ¿Cuánto más hoy podemos ayudar? Miren, con una llamada, con una palabra de ánimo, con un mensaje por WhatsApp. ¿Cuánto podemos bendecir a otra persona? Y ¿saben qué? Cuanto más bendecimos a otra persona, más bendecidos somos nosotros. Más recibimos bendición de Dios. Dios levanta nuestro ánimo cuando animamos. Dios renueva nuestras fuerzas cuando ayudamos a fortalecer a otro. Dios nos da palabra de la Biblia a nosotros que nos es de beneficio cuando nosotros brindamos nuestra palabra a otras personas. Dice Dios en su palabra en Lucas capítulo 6 del versículo 32 al 35. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen el bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderle? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Gloria a Dios, porque Él es bondadoso, porque Dios es bondadoso y nos pide que nosotros seamos bondadosos. Y la palabra del
de los devocionales, el versículo que teníamos para memorizar la semana pasada, decía que pusiéramos en manos de Dios todos nuestros proyectos y Dios haría con ellos buenas cosas. Y en el Salmo 37, desde el versículo 3 al 5 dice: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Muy parecido a ese versículo que teníamos que memorizar la semana pasada, ¿eh? Así que les dejo estos versículos para que estén meditando en ellos, estemos tratando de que esas palabras de la Biblia en la que el Señor nos exhorta, no es que quiere, nos exhorta que hagamos el bien a los que tenemos alrededor, a todos, a los que, el principal, a los de la familia de la fe, y también en estos versículos nos estuvo diciendo aún a nuestros enemigos, que pueda ser anidado en nuestro corazón, que pueda crecer este deseo en nuestro corazón de bendecir a nuestro prójimo. Y nuestro llamado a hacer el bien tenemos que transmitirlo, tenemos que enseñarlo, no se tiene que quedar solamente en nosotros, tenemos que transmitirlo a otras personas. Miren, tengo un texto que voy a leerles que dice: nuestro llamado se extiende más allá del desafío de ser individuos que hacen el bien. Debemos trabajar de tal manera que otros también aprendan esta forma de vivir. Debemos extender la invitación a los de nuestro alrededor cada vez que podamos, a que también ellos se inicien en la aventura de andar por la vida buscando oportunidades para hacer el bien. El objetivo a alcanzar es la formación de una comunidad de personas unidas por un deseo en común: compartir la bondad de Dios con la mayor cantidad posible de personas. Y que esto sirva y sea de bendición, no solamente para nosotros, sino para los que nos rodean también, que podamos aprenderlo, que podamos enseñarlo, que lo bueno que es hacer el bien al prójimo. Y creo que ya terminando el mensaje en esta tarde, todo esto que Dios puso en mi corazón, espero que te sirva, que Dios lo use con poder a favor de los que te rodean. Y creo que se resume en un versículo que se los voy a dejar para terminar. Todo esto se resume en un versículo que está en Juan capítulo 13 y dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Y este es un mandamiento que Jesús nos dejó en su palabra. Así que pongámoslo en práctica, de amarnos los unos a los otros. Amemos a los que nos rodean, para que el reino de Dios pueda crecer en esta tierra, para que este mundo pueda cambiar, para que todo aquello que vemos como injusticias, como cosas que están mal, que vemos que van sucediendo a nuestro alrededor, puedan cambiarse, porque muchas personas decidan hacer el bien a los que tienen alrededor. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que trabaje en nuestros corazones para que esta palabra fructifique, para que esta palabra crezca en nuestro interior y podamos ser de bendición para muchos. Señor, ahora en el nombre poderoso de Jesús, quiero alabarte en primer lugar, glorificarte, Señor, darte toda la honra que vos mereces y darte las gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir, Señor, lo que vos pusiste en mi corazón. Gracias, papá. Gracias porque sos bueno. Gracias porque cada día se renuevan tus misericordias en nuestra vida. Señor, quiero pedirte ahora, en una forma especial,
que vos hagas que esta palabra, Señor, se multiplique en bendición en nuestra vida. Señor, que la hagas crecer en nuestro interior, que pongas el deseo y el ánimo de hacer, Señor, por los demás lo que vos hiciste, Señor, que querramos imitarte en todo tiempo, que querramos hacer las cosas que vos hiciste cuando caminaste en este mundo. Señor, que miremos tu ejemplo, y no busquemos ser beneficiados, ni hacer las cosas por algún beneficio propio, ni que busquemos tampoco recibir nada a cambio, que lo hagamos por amor, Señor, que lo hagamos por amor, en primer lugar por amor a vos, y porque es la manera tangible de mostrarte que te amamos, Señor, que podamos hacerlo así. Señor, que tu bendición y tu Espíritu Santo se derramen con poder y gloria en nuestras vidas para que podamos cambiar este mundo, que podamos cambiar la realidad que nos rodea, Señor, con nuestro amor, con nuestras obras puestas en práctica. Señor, bendecinos como pueblo de Dios en este lugar en Banfield. Señor, bendecinos como congregación, que podamos multiplicarnos con los grupos de amistad en los que estamos trabajando, Señor, para la gloria de tu nombre. Y que la visión 2025 siga creciendo y desarrollándose, Señor, a través de esta iglesia que vos pusiste en este lugar. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la gratitud por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya terminando, les voy a pasar los anuncios que tenemos de la semana. Y bueno, empezamos por el domingo, primer día de la semana, el día dedicado al Señor, así que recuerden que a las 11 horas tenemos la transmisión en vivo del mensaje, no se lo pierdan, compártanlo, compartan el link para que otros puedan escuchar la palabra de Dios. También tenemos el jueves, como hoy, la transmisión en vivo del mensaje a las 19 horas. Tenemos los viernes, seguimos haciendo el ayuno y oración por los 13 motivos. Nosotros los reenviamos con el pastor a los grupos los días jueves o los viernes por la mañana para que todos recuerden los motivos que tenemos delante del Señor. Los sábados tenemos la reunión de jóvenes que también la hacen a través de los grupos de amistad, así que si sos joven, comunícate con el pastor, comunícate con alguno de los chicos para que puedas sumarte a un grupo de amistad y tener así tu tiempo también con el Señor. Bueno, me despido de ustedes, los extraño muchísimo, extraño poder ver este templo lleno de personas adorando al Señor, pero sabemos que Dios tiene propósitos con todas las cosas, así que esperamos en Él, confiamos en Él y sabemos que pronto estaremos de nuevo en este lugar. Les mando un abrazo grande, un beso y que Dios los bendiga grandemente.